a nuestros clientes en todos estos temas de cambios normativos y mantenerlos actualizados respecto de lo que se nos viene desde el punto de vista de normatividad tributaria y de los impactos fiscales pues, que estamos teniendo día a día. Eh, esto generalmente conlleva pues a muchos cambios ya desde el punto de vista tecnológico y obviamente pues debemos estar preparados pues para afrontar cada uno de estas situaciones y más pues porque eso tiene que ver con el tema de información que tiene que ser suministrada a la DIAN y por ende podemos incurrir en temas sancionatorios y pecuniarios pues que son un poco altos en la medida en que incumplamos con estas obligaciones. Entonces, la resolución 012 y 013 expedida en febrero del 2021, pues nos habla sobre el documento soporte de costos y deducciones en una parte, que es lo que queremos de alguna manera retroalimentar, y el tema de nómina electrónica, pues también que es una novedad que tenemos este año como tal. Estos son los temas. Estoy pasando la presentación, Miguel, ¿sí la ven? Sí, señor, sí se ve. Sí. Entonces, básicamente la resolución 042 que se expidió en el año 2020, en mayo, trajo unas modificaciones importantes y dentro de esa viene el tema del documento soporte de costos y deducciones, que ahorita fue modificada por la resolución 012 del 2021 y la resolución 013 del 2021 que habla sobre el tema de la nómina electrónica como tal. Básicamente, pues para empezar como tal, la resolución 012 del 2021 establece aquellos obligados a expedir documentos soporte de costos y deducciones, pero pues primero quiero de alguna manera refrescarles o cómo apareció este tema de esta obligación. Entonces, inicialmente pues la Administración de Impuestos sacó ya una norma para efectos de la emisión de facturación electrónica y todo mundo a partir ya del 1 de noviembre del 2020 debería estar expidiendo este documento como tal, todos los obligados a facturar. Entonces, en el momento tenemos dos tipos de facturas. La factura número uno, que es la principal, que es la factura electrónica con validación previa, y aquella factura de venta de talonario papel cuando existe contingencia en la medida en que la factura electrónica con validación previa no se pueda emitir como tal. Son los únicos dos documentos que están vigentes actualmente y que soportan y que cumplen con los requisitos para soporte de costos y deducciones e impuestos descontables. Si alguien pregunta, ¿y qué pasa con el documento POS? No, el documento POS sigue vigente. No obstante, no es un documento idóneo para el soporte de costos y deducciones. Entonces, si alguien quiere soportar una deducción, un costo en su declaración de renta, incluso un impuesto descontable cuando se vaya a solicitar en devolución o compensación, deberá tener anexo su documento de factura electrónica, documento soporte o este documento de factura talonario mientras se levanta la contingencia como tal. ¿Quiénes están obligados a expedir esta factura? Pues básicamente todos los que son responsables de IVA, los que son responsables de impuesto al consumo, todos los que son comerciantes, personas que ejerzan profesiones liberales, comerciantes o importadores o prestadores de servicios en las ventas a consumidores finales, litógrafos y tipógrafos, contribuyentes inscritos en el régimen simple, ¿quiénes no están obligados a expedir esta factura electrónica? Realmente, pues bancos y corporaciones de financiamiento no están obligadas a emitir facturación electrónica. Las cooperativas y fondos de empleados, personas naturales de que habla el parágrafo 3 del artículo 437, es básicamente aquellas personas que no cumplen con unos requisitos para ser responsables de impuestos sobre las ventas. Personas no responsables de impuesto al consumo, empresas que presten servicios de transporte público urbano, empleados, prestadores de servicios del exterior sin residencia fiscal en Colombia. Ahorita en empleados miramos el tema de nómina electrónica, pues esa es la novedad. Personas que vendan bienes o servicios excluidos de IVA y
en este artículo de la resolución 50, el artículo 55 de esa resolución 042, mencionó que para estos no obligados a expedir factura de venta como tal, las compañías deben soportar ese costo o esa deducción con el respectivo soporte de costos y deducciones. ¿Esto para qué? Para efectos de hacer válido o convalidar el tema de las deducciones y convalidar el tema del impuesto, de los impuestos descontables. Este documento es emitido directamente por la compañía. Nosotros desde el año pasado, agosto 15 del 2020, inició esta obligación como tal. Las compañías tienen que emitir dicho documento de manera física o electrónica, pero con la particularidad de que no había que transmitirlo a la autoridad tributaria, sino simplemente era solicitar la respectiva resolución que cumpliera con los requisitos del dicho documento y tenerlo de una manera, de forma consecutiva y soportarlo e incluirlo dentro de cada uno de los costos o gastos con estas personas naturales no obligadas a facturar, más los demás requisitos que se requieran. Ya, es decir, si se trata de servicios personales, pues básicamente se deben estar solicitando los pagos, aportes a seguridad social en debida forma, se debe solicitar el respectivo RUT y practicar la retención en la fuente, ya sea por eh, tema laboral o por la regla general como tal, dependiendo del servicio que se esté prestando. Eh, ¿Qué requisitos debe cumplir este documento soporte? Estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Debe tener una fecha de operación o fecha de emisión del documento como tal. Los nombres, apellidos o razón social para los del exterior, la identificación otorgada por el país de origen. Entonces, acá cuando hacemos pagos al exterior, también es importante identificar o tener identificado su número de identificación tributaria del país de origen. Debe tener el apellido o nombre, razón social del NID del adquiriente del bien o del servicio. Debe contar con un rango de numeración consecutiva que sea autorizado por la respectiva DIAN y debe contener la descripción del bien o el servicio como tal. Debe detallar el valor de la operación. Cuando el adquiriente sea facturador electrónico, deberá incluir la firma del emisor del documento al momento de la generación. Entonces, cuando transmitimos el documento debe ser firmado tal cual como una factura electrónica como tal. Eh, Utilizar un formato de generación que establezca la DIAN, yo creo que es el XML como tal. Para los contratos celebrados con no residentes, se deberá cumplir también dichos requisitos adicionales, además de practicar la respectiva retención en la fuente. Eso es para pagos al exterior como tal. El documento deberá ser transmitido a la DIAN en los términos y condiciones y con las especificaciones técnicas que establezca la Administración Tributaria. Hasta el momento, los proveedores tecnológicos están en esos desarrollos, pues porque todavía no han estado autorizados o no han sido autorizados por la DIAN para ser proveedores de servicios de transmisión de este documento. Entonces, toca estar muy pendientes de cuáles son los proveedores tecnológicos que se están certificando para efectos de poder cumplir con esta obligación también, igual que como con la factura electrónica. Importante acá que básicamente con esta resolución 012 se expide lo que es el anexo técnico documento soporte 1.0, que es el que tiene todas las funcionalidades y todas las reglas para prevalidar dicho documento. Y todas las personas pues estarán en la obligación de empezar a expedir este documento a partir del 1 de julio del 2021. Eso quiere decir que debemos estar preparados, es decir, ya debemos contar con las herramientas tecnológicas para poderlo transmitir a partir de esta fecha. Por los impases que se puedan presentar, por los temas de desarrollos, por la búsqueda del proveedor, pues se recomienda hacerlo con anticipación, pues para que no lleguen a la fecha y no se pueda cumplir con esta obligación como tal. Realmente es transmitir la información directamente como se hace con una factura electrónica. Esto hasta la resolución 012 del 2021. No sé si alguien tenga alguna pregunta o inquietud hasta este momento.
Creo que no, Miguel. Usted me dice. No, no hay No, consultas e inquietudes hasta ahora. no, todo bien. Bueno, entonces digamos con la resolución 013, que es otra de las novedades que nos trajo la norma como tal, nos trae la resolución 013 que trae la DIAN. Un segundito, se me fue. Entonces, esta resolución 13, como les mencionaba, fue una norma que se empezó a expedir desde el año 2016. El parágrafo 6 del artículo 616 de raya 1 se incorporó a nuestro estatuto tributario. Ahí fue cuando se empezó a hablar del tema de todo lo que es facturación electrónica a operaciones o aplicable a todas las operaciones de compra de bienes y servicios. Se habló de las operaciones, se habló de exportaciones, importaciones y pagos a favor de no responsables de impuestos sobre las ventas. Entonces, como ustedes ya pueden ver, ya tenemos todo lo que es electrónicamente las ventas y la adquisición de bienes y servicios. Ya tenemos la especificación técnica para los no responsables de impuestos sobre las ventas. Sigue los pagos electrónicos de nómina. Y por último, me imagino, incorporarán lo que son exportaciones e importaciones, pero por ahora sigue vigente lo que es la declaración de importación y la declaración de exportación como tal. Entonces, en relación con los pagos de nómina, esta resolución básicamente dentro de su texto como tal, inicia pues básicamente mencionando pues las responsabilidades que tienen los sujetos que van a recibir esta información y básicamente está relacionada con todos los derechos, la privacidad, la intimidad de las personas y los derechos que tienen desde el punto de vista de la Constitución y la ley. Esto también para la entidad que recibe la información que está ofreciendo la Administración de Impuestos y para los sujetos que están obligados a enviar la información, también deberán cumplir con unos requisitos de tratamiento de datos donde se establezca básicamente o donde se evite cualquier vulneración a los derechos de la privacidad y la confidencialidad de la información, donde no se presenten fallas de seguridad de indebido tratamiento de datos y se debe garantizar la autenticidad, la integridad y la disponibilidad y confidencialidad de toda la información restringida que se vaya a suministrar y evitar cualquier tipo de adulteración, pérdida, o fraudulento de la información. Como los mencioné, este tema de tratamiento de datos es muy importante porque esto está con base en lo que establece nuestra Constitución Política de Habeas Data. Este reporte de nómina básicamente está dado pues para aquellas personas que tengan una relación laboral o reglamentaria con las personas y también para el tema que tiene que ver con pensionados. Eh, hay unas notas de ajuste que se derivan de esta nómina cuando la nómina sea reportada y efectivamente se presenten algunas inconsistencias o tenga que hacerse algunas modificaciones. Se podrán emitir notas de ajuste posteriores y se deberá reportar todo lo que tiene que ver con todos los valores devengados, todos los valores deducidos de la nómina y todos los ajustes que se hagan posteriores a las mismas como tal. Este reporte de nómina electrónica ya está contenido en un anexo y ya ese anexo pues fue expedido por la Administración de Impuestos con el contenido de la información que debe remitirse a la respectiva autoridad tributaria. Esta información debe remitirse de manera independiente por cada uno de los empleados o los beneficiarios de los pagos o abonos en cuenta que se realicen desde el punto de vista de nómina. Se debe transmitir de forma mensual y dentro de los primeros días de cada mes. Entonces, debemos tener muy en cuenta estos parámetros, considerando pues que cualquier extemporaneidad que nosotros incurramos, pues nos pueden generar sanciones muy importantes para cada una de las compañías. Es como reportar básicamente un medio magnético. ¿Quiénes están obligados a informar, a reportar esta información? Entonces, primero que todo, dice la norma que todos los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, es decir, todas las personas que estén obligadas a presentar esta declaración como tal. Y para los contribuyentes que quieran soportar costos y deducciones relacionados con su vinculación laboral, legal o reglamentaria, y para los pensionados como tal. E igual para los impuestos descontables que se quieran tomar en sus declaraciones de IVA.
pero no es básicamente la única condición. Recordemos que todo lo que tiene que ver con pagos laborales, aparte de que podamos cumplir con esta formalidad de emitir o transmitir esta nómina electrónica que ni siquiera es algo opcional, es algo imperativo, obligatorio, toca transmitirla. Se deben cumplir con otra serie de requisitos adicionales como es practicar la retención en la fuente por pagos laborales cuando exista la obligación de hacerlo, pagar los aportes a seguridad social en debida forma y los aportes para fiscales. Entonces, aparte, adicional a eso, pues que el gasto de nómina tenga relación con la actividad productora de renta de la compañía. Entonces, todos esos requisitos en conjunto hacen que se convalide la deducción para efectos fiscales en la declaración de renta. ¿Cuál es el contenido de la información o qué es lo que se debe suministrar a la autoridad tributaria? Básicamente, el documento que se expía debe estar denominado expresamente como documento soporte de pago de nómina electrónica, tener los apellidos y nombre o razón social y el número de identificación tributaria o NIT del sujeto obligado a reportar, o sea, de nuestras compañías, tener los apellidos y nombre y número de identificación del beneficiario del pago, o sea, nuestro empleado. Debemos tener un código único que le llaman el CUN. Eso imagino que nos lo da la autoridad tributaria específicamente para cada una de las compañías. Llevar una numeración consecutiva que corresponda a un sistema interno desarrollado internamente. Debe estar expresamente contenido todo lo que tiene que ver con el anexo técnico de los devengos y todo el tema de las deducciones también. Igual el tema de las diferencias que se puedan presentar, también debe haber unos campos adicionales para reportar ese tipo de diferencias. El medio de pago, es decir, debe decirse de qué forma se le está pagando al empleado, si por medios o canales financieros o en efectivo o cheque. La fecha y hora de generación del documento como tal debe contener la firma digital del obligado a expedir el documento para que se garantice lo que tiene que ver con todo lo que es la integridad y la autenticidad de la información de nómina que se esté suministrando. Y por último, pues están los apellidos y nombre, razón social y número de identificación tributaria del proveedor de soluciones tecnológicas y la identificación del software de donde se está remitiendo la información como tal. Esta resolución pues también trae las fechas de inicio del cumplimiento de esta obligación. La abrió en 6 grupos, básicamente, de acuerdo a la cantidad de empleados que se tengan en cada una de las compañías. El primer grupo sale en vivo el 1 de julio del 2021. La autoridad tributaria tiene plazo hasta el 31 de mayo del 2021 para estandarizar o modificar sus sistemas para poder hacer ese tema de transmisión o habilitar todo lo que tiene que ver con su sistema informático. Entonces, el 1 de julio, las personas que tengan más de 251 empleados iniciarán a responder o a enviar esta información como tal. Los que tengan entre 101 y 250 empleados, el 1 de agosto. Los que tengan entre 11 y 100 empleados, el 1 de septiembre. Los que tengan entre 4 y 10 empleados, el 1 de octubre. Entre 2 y 3 empleados, el 1 de noviembre, y los que tengan un empleado, pues será a partir del 1 de diciembre del 2021. Para los que no están obligados a expedir factura electrónica como tal, la administración también los catalogó en un solo grupo que está donde habilitará todos los sistemas informáticos para reportar la nómina a partir del 31 de marzo y existe la obligación ya de reportar a partir del 31 de mayo del 2022. Ya con esto quiere decir que cualquier persona que tenga un empleado, pues deberá transmitir esta nómina de manera electrónica como tal. Generalidades del documento soporte. Pues básicamente es un archivo XML que se tiene que transmitir. Debe contener datos básicos del empleador, del trabajador, la fecha de inicio de labores, los datos de devengos, formas de pago, deducciones.
existe la posibilidad que porque estamos hablando de diferentes campos de la economía nacional, pues los campos que se vayan a transmitir podrán ser flexibles, es decir, la administración podrá estar cambiando constantemente estas especificaciones técnicas de los formatos. Por eso es importante contar con un excelente proveedor tecnológico que nos soporte en este tema de cumplir con las especificaciones técnicas. Están las notas de ajuste, que realmente es el reemplazo que se le hace al documento de nómina y que se transmitió con posterioridad como tal. También puede existir una representación gráfica, pero pues es ya más como un PDF, entiendo, para poderlo tener físicamente, pues porque el XML obviamente no es un lenguaje entendible. Igual debe estar denominada como expresamente como documento soporte de nómina electrónica, tener los apellidos y nombre, razón social y NIT del obligado, apellidos y nombre o número de identificación del beneficiario del pago, el código único de documento soporte de pago de nómina electrónica, el consecutivo, los valores detallados y que estén totalizados, la fecha y hora de generación y validación del documento y la identificación del software en el cual se expide. Bueno, el tema de conservación de la información. Entonces, la resolución habla que los contribuyentes deberán conservar la información por un periodo o un término de 5 años, pero pues aquí nosotros tenemos una norma comercial de que establece que por lo menos son 10 años que nosotros debemos tener esta información. Entonces, obviamente hay que cumplir con la mayor, entiendo que es con los 10 años, entonces se deberá conservar esta información por ese término. ¿Qué pasa cuando hay una contingencia técnica, ya sea por parte de la DIAN? Cuando sucede esto, pues se podrá transmitir dentro de las 48 horas siguientes. Obviamente, la DIAN tendrá que anunciar el tema de la contingencia respecto de esta situación. Cuando la contingencia está por el contribuyente, igual también hay 48 horas para hacer el envío y el posterior elaboración del documento interno. Y recordemos pues que el tema sancionatorio acá está dado por la no deducción de costos y deducciones e impuestos descontados en renta como en IVA. Tenemos una sanción del artículo 651 del Estatuto Tributario, que básicamente es no reportar la información cuando la están solicitando, reportarla en forma indebida o reportarla con errores. Nos genera una sanción importante en materia tributaria. Y la administración también nos puede hacer aplicación de la sanción establecida en el artículo 657 del Estatuto Tributario, que básicamente es la clausura o cierre del establecimiento como tal. Esto es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes, estos dos temas muy importantes, porque yo sé que en nuestros clientes tenemos pagos recurrentes a tanto a personas no responsables de impuestos sobre las ventas, y porque también tenemos más de un empleado en cada una de las compañías que estamos asesorando. Entonces, es información que nos toca estar ya monitoreando, estar pensando en qué opciones tenemos pues para poder implementar esto en debida forma y que no nos coja la tarde con esta obligación como tal. No sé si alguien tenga dudas, preguntas al respecto. Miguel. Sí, señor, lo escuchamos. Milton, Miguel, tengo entendido que los pagos se tienen que hacer bancarizados. No se pueden hacer pagos ni en efectivo ni en cheque. Y si no, la DIAN desconoce ese costo o gasto de deducción que se vaya a solicitar. Todos estos pagos hay que hacerlo a través del sistema financiero. De acuerdo, don Guillermo, nosotros tenemos una limitación para el tema de pagos en efectivo. Efectivamente, desde hace un par de años ya estamos, de alguna manera, la administración está enfocada en usar todos los canales de las entidades financieras para efectos de alguna manera, monitorear, evitar evasiones en impuestos y todo lo quieren ya de alguna manera bancarizar. Entonces, todo lo que sean pagos en efectivo, ahorita hay una limitación
para ese tipo de pagos, pero hay una parte que no pasa como deducible, como puede ser una parte pequeña que pasa como deducción. Pero la idea de la administración es cerrar cualquier brecha, canalizar todo a través del sector financiero y poder controlar todo lo que tiene que ver con terceros. Esto va a ser muy en línea, pues porque ya incluso el tema de nómina está tercerizado y ya se va a poder conocer cuál es el salario que va a percibir cualquier persona y ya se va a poder saber si se cumplen o no los topes para hacer declarantes tanto de IVA como de impuestos sobre la renta y complementarios. Entonces, ya la información está bastante cruzada y no solamente para la DIAN, obviamente con esto de nómina electrónica también para las entidades que fiscalizan todo el tema de pagos de nómina y seguridad social, que es la UGPP, pues también le va a servir la información para hacer sus fiscalizaciones como tal. Hay algo importante que hay que tener en cuenta y es que con la facturación, con la implementación de la facturación electrónica, la DIAN hizo muchos aplazamientos y solo hasta noviembre de 2020 logró vincular a todos los contribuyentes con este nuevo sistema. Con la nómina y con el documento soporte, no creemos que vaya a pasar lo mismo porque ya hay un piloto en función que es la facturación electrónica. Entonces la DIAN ya tiene una plataforma que es capaz de responder a eso. Por lo tanto, es bueno que nos vayamos anticipando todos a buscar soluciones a tiempo y no esperarnos hasta el último día, porque si con la facturación se han generado ciertos inconvenientes, con la nómina pueden suscitarse más inconvenientes debido a la cantidad de aristas que representa la liquidación de una nómina. Entonces, es bueno ir buscando alternativas, ir buscando operadores que puedan soportar adecuadamente el proceso de nómina. Sí, que le iba a hacer Milton y Miguel, que los operadores tienen que estar autorizados por la DIAN. Va a haber el mismo procedimiento que se hizo con facturación electrónica, ya que hay mucho operador que está ofreciendo este tipo de servicios y bueno, hay competencia. Entonces, ¿ustedes qué recomiendan? Desde ya empezar a gestionar qué software o qué empresas prestan muy bien este servicio para aliarse uno con ellos o poderlos contratar para que no pase lo mismo que pasó en algunos casos con la facturación electrónica. O la DIAN va a dar dentro de su página, va a prestar el software gratuito como lo viene haciendo en algunos casos con la facturación electrónica. Sí, nosotros tuvimos ya un caso con uno de nuestros clientes donde básicamente ellos, por optimizar costos, ahorrar costos, dieron o optaron por usar las plataformas que tiene la administración tributaria, ¿sí? Parece que les generó unos inconvenientes porque pues como que no tenían todos los campos necesarios que se estaban solicitando y posteriormente les tocó, se dieron cuenta de que estaban incumpliendo con unos requisitos técnicos y les tocó emitir notas crédito para poder subsanar esta inconsistencia en la facturación electrónica. Obviamente no eran muchas facturas, pero sí se les presentó ese inconveniente. Entonces, pues yo creo que la recomendación acá es tratar de buscar un operador que realmente satisfaga las necesidades técnicas, que esté certificado en lo posible con la administración de impuestos, porque obviamente un proveedor que no esté certificado, yo creo que podría generar alguna eventualidad o alguna contingencia posterior y que ese proveedor tecnológico esté realmente en capacidad de transmitir la información que nosotros le estamos suministrando, ¿sí? Yo no sé si desde el punto de vista tecnológico, ahorita con los aplicativos o los software contables que tenemos en cada una de las compañías, nos suministren ese servicio. Yo sé que hay no sé, unos software que ya también tienen el módulo de nómina y de pronto ya están transmitiendo o ya están trabajando en establecer esas especificaciones técnicas para que desde el módulo de nómina se genere la información y se pueda transmitir directamente a la administración de impuestos. Por lo general, estas compañías de esos software
ya están, creo que certificados como operadores electrónicos. No sé, Miguel, me corrige si tenemos algún caso. Yo no sé si informática y gestión o sigo ya haciendo eso. Ya hay en el mercado muchos que están ofreciendo nómina electrónica, pero realmente no sabemos porque la DIAN apenas la semana pasada liberó los requisitos para el reporte y todavía están sujetos a cambios hasta mayo. Y creemos que los que se van más rápido van a poder ofrecer nómina son los mismos operadores de facturación. Entonces ya lo que toca es buscar un operador que sea muy bueno en capacidad de respuesta y que nos dé buenos precios, buenos almacenamientos también, porque hay que tener cuidado que este almacenamiento hay que guardarlo no solo 5 años, sino 10 años. Y la parte laboral es más compleja. Ya por experiencia sabemos que hay que guardar toda la documentación laboral y estos documentos, aunque van a ser registrados ahora a través del sistema financiero, eh, que no hay que descuidar, no hay que dejar eso de lado, ahí que la parte contable solo sea responsable de eso. Ahí la administración tiene una responsabilidad grandísima en la participación sobre esta implementación. Por ahora Sí, no recomendamos ningún software. En el mercado hay muchos, hay buenos precios, hay que ir mirando y de todas maneras no esperarnos el 1 de junio, el 1 de agosto, pero sí ir tomando por lo menos unos 2 meses de anticipación para empezar con ese sistema, porque nosotros, AL Partners ya tiene facturación electrónica, nómina electrónica desde enero y siempre ha sido complejo el manejo de eso. No es muy fácil su manejo, entonces irnos familiarizando con eso antes de que entre en vigencia la obligatoriedad. Buenas tardes, les habla Mauricio Martínez de IM Soltec. Mauricio, buenas tardes. Bien, buenas tardes, gracias. Mauricio. Muchas gracias. Tengo es una duda de método más que otra cosa. Este tema de la nómina electrónica, me imagino que necesariamente tendrá que ser con el mismo operador de la facturación o puede ser un operador diferente. Pueden Ahí, ser operadores diferentes. De hecho, hay tres responsabilidades que mencionamos, que es factura electrónica, documento soporte y nómina electrónica, ¿sí? Yo creo que se pueden trabajar con diferentes proveedores tecnológicos. No obstante, la idea es que ojalá se centralice en uno solo y que todo sea un tema más automático que no manual, porque puede ser que controlar tres operadores tecnológicos al mismo tiempo pueda ser difícil, más que un poco engorroso, un poco más costoso. Entonces, la recomendación es tratar de usar el mismo proveedor tecnológico que ya se tiene para facturación electrónica, sin perjuicio de que se certifique. O sea, la idea es que si está certificado con facturación electrónica, pues también esté certificado con el tema de nómina electrónica y el del documento soporte de costos y deducciones. Y discúlpame, y una pregunta complementaria a esa. Pues mi caso es que mi operador de facturación electrónica es un operador pequeño. Pues hasta ahora ha funcionado, pero tenemos nuestras reservas sobre una posible migración hacia otro operador. ¿La migración de un operador a otro es muy traumática? no, realmente no. Ahí es donde se debe hacer una buena planeación porque, porque tu operador actual debe conservar esos documentos por 5 años. Entonces, si en 3 años tienes algún inconveniente, tienes que recurrir a ese proveedor y decirle, necesito que me des copia XML de la factura 1 que emití el 1 de enero de 2021. Si ese proveedor es muy pequeño, probablemente no esté. Entonces, lo ideal es buscar empresas más o menos reconocidas que de pronto, aunque realmente los precios son asequibles en todos, por precio no creo, sino más bien buscar un operador mediano o grande que me pueda dar soporte en el futuro, porque en facturación, en nómina y todo eso hay que conservar mínimo 10 años los documentos. Y en nómina sí son de toda la vida. Sí, sí, por eso lo digo, por eso lo digo por la seguridad de la información, pero
Otra pregunta complementaria entonces. Cuando uno hace una migración de un operador a otro, ¿no debería llevarse la información que se ha generado hasta ese momento desde ese operador? O sea, ¿el operador no se la entrega a uno? Sí, Miguel y Milton. Sí, eso va a la nube. En la nube tienes un archivo y el operador está en la obligación de entregarte ese archivo. Ellos pagan allá, entonces le dicen el archivo de tal empresa es tal, y entonces se lo entregan y uno se lo traslada al nuevo operador de la facturación electrónica. O sea, realmente el dueño de la información acá es la compañía, no es el operador tecnológico. O sea, dentro del contrato que se haga con nuestro operador tecnológico debe quedar muy claro en alguna cláusula del contrato que esa información, en la medida en que nosotros desistamos o terminemos unilateral o por mutuo acuerdo el contrato, esa información tiene que ser trasladada a la compañía en su versión original para efectos de poderla de alguna manera tener en el archivo de la compañía y usarla cuando se requiera o cuando se necesite como tal. Entonces sí es importante dejarlo muy claro en el contrato que se firme con el operador tecnológico que se vaya a tener. Listo, perfecto, muchas gracias. No sé No si sé, alguien más tenga alguna otra inquietud. No, señor, gracias por todo, muy amables por la información. No, señor, de todas bueno, maneras. pues agradecerles a todos por su participación en esta pequeña charla de actualización, básicamente en aspectos que nos afectan a todos. Un gusto saludar nuevamente a las personas que hacía tiempo no saludaba o no podía conversar con ellos. Nuevamente, un gusto saludarlos y espero pues que nos sigamos viendo pronto. Muchísimas gracias por asistir a esta pequeña charla. Gracias, Gracias. Milton, Miguelito. Y en la marcha creo que se irán generando las demás dudas e inquietudes. De acuerdo. Estaremos atentos a resolverlas en la medida que van surgiendo, o si no a resolverlas, a ampliar la duda. Sí, Muchas gracias, señores. Muy muchísimas amables. gracias. Muchas gracias. Que pasen buena Buenas noche. noches, que estés bien. Muy bien, hasta luego. Gracias.